Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Tuples Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Diego Prada, bienvenido a Migrantes Exitosos de Madrid. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. No, bro, más bien el honor es mío porque cuando estaba leyendo tu biografía, investigando un poco sobre ti, eres un emprendedor social, comunicador, has estado siempre ligado al mundo del emprendimiento y tan joven. Entonces, una de las cosas que más me llama la atención de ti es que todos en la actualidad queremos aprender, todos, aprender y emprender. Todos queremos tener un negocio, pero nos olvidamos o queremos esperar hasta que ya estemos, digamos que nuestro emprendimiento haya crecido, tengamos el dinero suficiente, el tiempo suficiente, un equipo grande para poder ayudar a otras personas y tú lo has venido haciendo desde Venezuela. Y esa combinación de ser emprendedor, no solo para tener una empresa, sino de ser un emprendedor social e impactar la vida de otras de las personas, fue una de las cosas que más me llamó la atención de tu historia y de ti como Diego, el emprendedor. Aparte de todas las cosas, porque los emprendimientos y el impacto social que haces es bastante específico. Eso fue una de las cosas que más me gustaría conversar contigo para que los demás aprendan de ti. Así que te doy la bienvenida y quisiera que comenzáramos explicando un poquito de quién es Diego para que los que no te conocen te conozcan. Vale, mira, nada, venezolano, tengo 3 años de haber emigrado a Madrid. En Venezuela tuve la oportunidad de emprender varias veces. Algunos emprendimientos fueron Interactive Agency, que era una agencia de marketing digital, en el cual desarrollé más de 10 años de experiencia con el tema de llevar clientes a redes sociales, sobre todo emprendimientos, en aquella época por 2010, donde no se sabía mucho el tema de este tema de manejar redes sociales y que clientes o marcas estuviesen ahí. Eran básicamente algunos locos que estábamos en Facebook o Twitter hablando pistoladas un poco y bueno, íbamos haciendo esa transición a este tema de las redes sociales. En Venezuela tuve la oportunidad de emprender socialmente gracias a varios proyectos. Uno que vamos a hablar seguramente más adelante, que es Adopta un Libro, que me dio la oportunidad de conocer todo sobre el emprendimiento social. Y luego de esto, proyectos como Haz la Diferencia, que es una ONG que abrimos en 2016 para ayudar a las personas en situación de calle. Y en esos interines tuve la oportunidad, porque soy un apasionado del emprendimiento social, pero siempre he sido muy del área tecnológica. Tuve la oportunidad también de ser director de varias agencias de desarrollo web y tuve la oportunidad también de ser country manager de Easy Taxi en Venezuela del año 2015-2016, que fue la oportunidad que me dio también de emplearme y conocer un poco más de más allá de tener ese cargo de director de muchas cosas pequeñas o medianas, ya ser parte de un emprendimiento global como lo era en Easy Taxi en su momento, ¿no? Que es una startup de movilidad que ahora pertenece a Cabify, startup española y unicornio, ¿no? Luego de eso tuve la oportunidad de estar en Primeros Auxilios UCB como voluntario en las protestas 2017, en parte por esa transición de entre Haz la Diferencia, que no podíamos hacer mucho en esos tiempos. Y bueno, yo siempre por el tema de querer ayudar, dije, me estaba volviendo loco en mi casa y dije, ¿qué hago? Una amiga me invitó a ser motorizado en este voluntariado. Y bueno, creo que fue parte de mis últimas experiencias en Venezuela hasta llegar a un proyecto junto a la alcaldía de Sucre, en Petare, que junto a mi organización y Brian Finchelton, que era el director de deportes, desarrollamos un plan de alimentación para 8.500 niños de 21 escuelas de Petare, donde yo tuve la Wow. oportunidad de conocer 21 escuelas y habilitar todas las cocinas de esas escuelas, hacer la inducción a las madres, porque eran madres voluntarias que iban a cocinar para los niños. Es una historia muy bonita que me encantaría luego comentarte un poquito, Claro. porque era en una crisis donde el país estaba en turbulencia. Las madres no querían enviar a los niños al colegio por el tema de que se les desmayaban en los colegios. Las mamás preferían que los niños durmieran un poco más para no comer ese desayuno o esa comida. Y fue un tema complicado que creo que en parte fue lo que, yo no sé cómo hacen los políticos para ser tan sangre fría, pero creo que en parte fue lo que me dio como un toque técnico en la cabeza, donde sufrí quizás un cuadro ansioso, bueno, quizás no, un cuadro de ansiedad y depresión, por el tema de que quizás veía que lo que hacía no impactaba a la magnitud que quería y entré en conflicto conmigo mismo hasta que me di cuenta que, bueno,
para ayudar a los demás, tenía que estar bien conmigo mismo y fue que decidí salir de Venezuela. Claro, eso es lo primero, de que, y no solo los demás, sino a la familia. Primero tienes que estar tú bien para poder hacer que todo lo que está a tu alrededor funcione. Pero vámonos a la primera parte, que es adopta un libro. Ya adquirí el hábito, porque lo desarrollé, de la lectura, aproximadamente hace 2 años, 3 años desde que me mudé aquí a Estados Unidos, y entendí lo importante que es leer y lo que puedes aprender de los libros. Y tengo la oportunidad que no tenía ya en Venezuela, de que como vivo en Nueva York, tengo acceso a libros gratis a través de la biblioteca de Nueva York y de la biblioteca de Brooklyn. Es ilimitado, no tienes que pagar nada, pero en Venezuela no tenemos esa disponibilidad y es difícil acceder a las bibliotecas o los libros son muy viejos o sencillamente pues no existen. Y hay una Total. iniciativa que es de Adopta un Libro, que me llamó muchísimo la atención porque además de que se creó en Venezuela y tú formaste parte de la fundación de Adopta un Libro, también la idea la lleva a otros países. Entonces, ¿cómo fue? ¿Qué es Adopta un Libro y cómo se creó Adopta un Libro? Mira, Adopta un Libro nace de una conversación entre amigos, ¿no? En el 2012, en mi agencia, bueno, se había muerto el presidente Chávez y, bueno, estábamos en un tema de que íbamos a reuniones con clientes y los clientes eran como, bueno, no sabemos qué va a pasar. Y dijimos, ¿qué hacemos para llamar la atención? En principio, Adopta un Libro no tiene que ver nada con lo que era. Fue como esa transición de lo que pasó que hizo esa transformación. Pero Adopta un Libro nace como una idea de lancemos algo, venía la semana del libro y dijimos, vamos a lanzar una iniciativa de dejar libros en lugares públicos bajo una tropicalización de Book Crossing, que está en muchos lugares del mundo, pero en Venezuela no existía. Y dijimos, bueno, vamos a lanzar una campaña, hacemos una campaña PR con los medios de comunicación. ¿Y qué pasa? Al lanzar la primera nota de prensa, la cuestión como que fue eh, una revolución de que muchas personas se interesaron en el tema. Esa primera semana o ese primer día que salimos a dejar libros en las calles de Caracas, resulta que teníamos el Twitter y en el transcurso de esa semana de campaña, el Twitter pasó de 0 a 15,000 seguidores. Y mientras nosotros estamos en Caracas con, no sé, 25 libros, que los repartimos desde la Plaza Bolívar de Caracas hasta el Unicentro del Marqués, o sea, de punta a punta, claro, obviamente dos libros, porque la gente va a preguntar, bueno, 25 libros de aquí a allá, era Claro, más que toda la experiencia de caminar con amigos y dejar libros y tomar fotos. Resulta que mientras estábamos en ese momento, el Twitter, estaba gente en Barquisimeto, gente en Valencia, gente en Maracaibo, dejando libros en adopción, y pasa que esos días siguientes la gente decía, Diego, o perdón, hola, adopté un libro, me llegó, conseguí Harry Potter, y Harry Potter no me lo leo en una semana, me encantaría que esto pudiera seguir, ¿no? En ese de esto quiere seguir, bueno, manteníamos esas redes sociales de Adopta un Hilo en mantenimiento hasta que de repente fue, bueno, nos empezó a llamar, no sé, la alcaldía no sé quién, la gobernación tal, para que habláramos del tema, o colegios, universidades, porque era el tema de incentivar la lectura a través del desapego a algo material, en este caso los libros. Fue muy apasionante ese mundo hasta que también empezaron gente a escribirnos de otros países, sobre todo venezolanos. Hola, doctor Niro, ¿cómo hacemos? Lo quiero hacer en Argentina. O sea, y nosotros como que, mira, a mí nos encanta que esto esté en otros países, porque al final es eso lo que tú decías. Nació en Venezuela y qué cool que pueda estar en otros países. Tuve una oportunidad de tener esta experiencia con muchas personas, aproximadamente 10, en principio, donde teníamos en Argentina, en Guatemala, en México, Estados Unidos, entre otros países, y también estábamos en Adopto Libro España, y bueno, pues también por el tema COVID y el tema también de la transición del cierre de emergencia, obviamente no tenía ese equipo o esa fuerza de que estuviesen generando contenido diariamente y yo me fui un poco como alejando. Ya hemos intentado reactivarlo porque al final es una necesidad muy bonita, que además de eso, como te decía anteriormente, me enseñó sobre el impacto social y me apasionó muchísimo. Por tema COVID, Adopto un Libro está un poco en pausa porque al final es un tema de dejar un libro en la calle y que la gente lo toque sí, y lo vuelva a llevar a la calle. Pero bueno, seguimos generando contenido para que la iniciativa no muera. Hay mucha gente que nos escribe, estoy hablando como influencer, Doc. claro. Algunos nos escriben y nos dicen, hola, quiero dejar un libro, ¿cómo hago? Entonces, claro, es una transición en este momento, pero sí buscamos seguir promocionando, incentivando la lectura y la cultura a través de la educación. Yo creo que Doctor lo que me enseñó a mí es que la educación es algo importante y para mí particularmente es la base del cambio que necesitamos, por ejemplo, en nuestro país. Sí, ¿cómo ha cambiado desde que comenzaron esos 25 libros hasta cuándo fue digamos, el impacto más grande que tú recuerdas que ha tenido?
adopta un libro desde que se fundó. Mira, es muy bonito esa historia y creo que es uno de los momentos más importantes de mi vida, Doc, porque mira, en 2014, en la misma Plaza Altamira que habíamos llevado esos libros en una primera vez, fue la misma Plaza Altamira que un día me llevaron detenido, ¿no? Por estar en una manifestación pacífica del país. A mí me detuvieron un viernes por la noche, obviamente desaparecí, nadie sabía de mí hasta la madrugada de ese viernes. Resulta que, bueno, historia corta, larga, todos sabemos lo que todos, bueno, todos o los que no lo saben, en Venezuela hay un tema complicado social y político. Y bueno, tuve un fin de semana horrible, pero ese domingo que pude salir, además de eso, me sembraron pruebas en contra de mí. Al final salí, por suerte, con régimen de presentación. Pero más allá de eso, al día siguiente yo me quería ir del país. ¿No? Me quería ir porque, bueno, salí muy asustado, que pensé que yo decía, qué loco que me hagan esto a mí, yo que siempre quiero como aportarle tanto a mi país, porque es mi pasión, ¿no? No quiero sonar como cursi ni melancólico, pero realmente soy un apasionado gracias a mi mamá siempre estuvo muy relacionada al desarrollo social en la empresa que trabajaba y desde chiquito yo iba a jornadas de salud, jornadas deportivas y bueno, en mi cabeza creo que me tocó. Y ese día que yo quiero salir, que digo, bueno, mamá, me quiero ir, llama a un abogado, me quiero ir a Estados Unidos, al día siguiente, como que con cabeza fría, eh, yo, yo pienso y digo, ¿por qué voy a dejar que la adversidad pueda conmigo, pueda con los sueños que yo tengo en mi país, ¿no? Que eso, como te decía, era un total apasionado. Eh, y lanzó una campaña que se llama Más libros, menos balas al día siguiente que yo salí. Porque yo dije, ok, si aquí alguien me quiere fastidiar a mí mi vida, yo lo voy a dar con todo, pero por el lado que yo puedo, como con las herramientas que tengo, sin entrar en política. Pero voy a hacer todo lo que tengo en mí para poder ayudar y hacer algo por esto, ¿no? Al yo lanzar la campaña Más Libro Menos Balas, obviamente por el tema de Adopta un Libro, que lanzó un tweet cuando estuve preso, todo fue como muy noticioso y mucha gente me escribió para apoyarme. Esa semana repartimos más de 5.000 libros en toda Venezuela, de todas las personas que me escribieron como que yo quiero ser parte de esto. Yo nunca hablé de política desde Adopta un Libro, pero la gente sabía que era como quizás una reacción Que mía, estaba ¿no? relacionado, claro. Estaba quizás un poco relacionado y fue increíble porque al final, el martes siguiente a ese domingo que salí de la fiscalía o del Palacio de Justicia, yo estaba en esa misma Plaza Altamira repartiendo libros o dejando libros para que la gente, mientras quizás estuviese protestando, pudiera agarrar un libro. Pudiese haber Bueno, alguno. yo estaba ahí como en una metáfora de quiero hacer algo medio porque claro, yo fui ese martes ahí, había quizás antes de la confrontación y yo no podía estar ahí porque tenía un pánico, ¿no? Pero fue como que me bajé del carro, dejé los libros y chao, pero era ese tema de qué bien que pude hacer esto aquí 2 días después de que esta gente me quería Sí, sí, si te pones a opacar ver, en vez de ser un solo Diego, eran 5.000 Diegos que estaban repartidos en esa protesta y totalmente. recordándole a la gente de que hay alguien allí que se quiere expresando, aunque lo hayan tratado de reprimir, pero sigue todavía luchando por Venezuela. Total. Mira, para Y mí esa es una de las historias, perdona que te interrumpa, Doc. Esa historia para mí es eso. Yo creo que es clave porque eso que dices que nunca lo había pensado así. Ojo, esto también hay un equipo detrás que me ayudaba mucho, mis socios, compañeros de trabajo, pero el que me apoyaran mis amigos, mi mamá, mi novia en ese momento, que estuviesen ese día, después de esa crisis, de ese fin de semana, en las calles conmigo ayudándome a repartir esos libros, fue algo que me demostró en ese momento que Venezuela no era lo que me había pasado ese fin de semana, sino era lo que estaba a mi alrededor, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy bonita y que me ayudó en ese momento a creer mucho en Venezuela y fue algo que dinamitó todo lo que vino después en mi experiencia profesional. ok, ¿qué es eso que vino después en tu experiencia profesional? Doc, si te soy sincero, a mí me gusta hablar mucho desde la humildad. Si te soy sincero, eso que dinamitó fue mi intensidad por hacer las cosas, ¿no? En ese momento, luego que pasa estas semanas, estos días, en Venezuela nace lo que es el Impact Hub Caracas, que es un espacio coworking para emprendedores sociales, que es una red global con más de, no sé, creo que más de 200 Impact Hubs en el mundo, pero es el primer coworking en Venezuela, además enfocado en emprendimiento social, que para los que no conocen el tema de emprendimiento social y qué es el emprendimiento social no es que tienes una ONG y repartes comida en la calle. No. Tu emprendimiento social puede ser que eres el dueño de Cabify o de Uber y generas empleos a miles de personas
porque eso básicamente es, el emprendimiento social es cómo tú impactas a la sociedad o a las cosas que te rodean. O sea, porque a veces, yo por ejemplo cuando Se entré confunde un ahí, poco, sí. se confunde, yo decía, ¿qué es el emprendedor social? No, no, una ONG que da comida o cáncer de mama, no, no, no. Es cuando tú con tu emprendimiento o con tus posibilidades impactas a personas. Entonces, bueno, cuando entré ahí, tuve la oportunidad de aprender muchísimo porque estaban todos como en una onda de hacer sinergias, de ayudar. El país estaba como en En llamas, pero caos. mira, la fundadora de eso se llama Claudia Valladares y ella siempre dice que el Impact Hub Caracas era o es, en este caso porque sigue activo, un oasis de esperanza. Porque mientras estábamos nosotros ahí en esa oficina trabajando, afuera había gente lanzando piedras, haciendo cosas, etcétera. Pero estábamos ahí muchas personas que se dijeron en ese momento, quiero ir a ese lugar, voy a dejar mi oficina para entrar en ese coworking. Y eso hizo que conectáramos muchas personas, hubo mucho aprendizaje, porque era como un comedor donde, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué haces tú? Yo soy un bueno en finanzas, yo soy un bueno en abogacía, marketing, ¿cómo nos ayudamos? Y al final eso también desprendió varios proyectos, como por ejemplo Bloxy School, que fue una escuela de negocios que lanzamos en 2015 por personas que conocí en el Impact Hub Caracas, una escuela de negocios con base tecnológica apoyada en los líderes del emprendimiento en ese caso, en esa oportunidad, porque era una escuela de negocios que decía, yo no quiero enseñar de emprendimiento a alguien que me venga con un papel y me escriba, ¿qué es emprender? Si no era, por ejemplo, si queríamos hablar de liderazgo, venía una Clara Cárdenas, que venía una crisis importantísima en tuescuentón.com, o si queríamos hablar de storytelling, venía Gabriel Harting, que era un especialista de la corporación, y así sucesivamente, entre otras cosas como varios desarrollos, agencias de desarrollo web que me dieron la oportunidad de dirigir mientras estaba ahí en el Impact Hub, entre muchas cosas, ¿no? Yo creo que cuando te digo que me marcó la vida es porque siempre buscaba en cada proyecto tener un impacto social. En Bloxy School lanzábamos siempre lo que era el One for One. Por cada curso yo le regalaba un curso, o sea, por cada curso que vendíamos o cada evento, regalábamos un curso a una ONG importante del país. En la Wow. agencia de desarrollo web hacíamos páginas web gratuitas para ONGs. En la agencia de marketing llevábamos muchas redes sociales de ONGs, a veces por intercambio, a veces por impactar socialmente o generar ruido. Siempre también buscando también el tema de cómo hay una filosofía de Michael Porter, Doc, que se llama la creación de valor compartido, que es cómo creas impacto social generando valor económico. ¿Sí? Que era entonces cómo buscamos generar impacto social, hacer ruido con la comunicación y con marketing, porque también hay que hablar de eso, porque al final, en parte, era marketing juntado con mi pasión, que era ese tema social, pero que me ayudó muchísimo a eso, a seguir conectando con personas, a seguir ayudando dentro de mis posibilidades, que quizás pocas o muchas, podía hacer algo y era lo importante de hacer la diferencia, ¿no? Claro. Y es de aquí de donde nace Haz la Diferencia, de este Impact Hub. Mira, no, fíjate que haz la diferencia. Yo, luego que cerré la agencia por todo tema país, la burbuja que hubo en un momento de que la gente ganaba $100 y era millonaria, obviamente no supe administrar esa burbuja dentro de mi desconocimiento financiero porque soy un ignorante, sí, muy emprendedor, lo que sea, pero tengo mi talón de Aquiles y hubo un momento que quise buscar trabajo en alguna transnacional, en alguna corporación, que me brindara un poco más de experiencia, tomando en cuenta si llegara a irme del país en algún momento, decía, yo necesito algo más que valide mi experiencia, ¿no? En ese camino me llama uno de los profesores que era de Bloxy, que era el country manager de Easy Taxi, y me brinda la oportunidad de entrar en su empresa. Me dice, Diego, estoy buscando un gerente. Y yo le digo, yo estoy buscando una oportunidad. Y me dice, bueno, yo estoy buscando es country manager porque yo me voy a México como director de operaciones de Norlatán. Cuando él me dice country manager era como, wow, me estás diciendo que vas, o sea, me estás ofreciendo el cargo de dirección De de, un de, país. de un país que tenía operación en 5 ciudades, miles de personas bajo no tu mando, pero bajo miles de personas impactadas porque había muchos taxistas trabajando en Taxi en ese momento. Y más allá de eso, era una de las pocas startups globales que había en Venezuela en ese momento, además de Linio y Mercado Libre. Entonces, bueno, esa fue esa experiencia y en el camino un diciembre, un amigo me dice, Diego, ¿por qué no hacemos algo este diciembre? Vamos a regalar una sopa o algo a la gente de la calle. En Venezuela en el 2016, 2015, se empezaba a ver en las calles de Caracas a la gente comer de la basura diariamente, vestidos de trabajo, vestidos de barrenderos, vestidos de lo que sea, y te lo encontrabas una abuelita revisando la basura. Y un domingo 16 de diciembre, pensando que yo iba a dar algo a la gente, cuando regreso,
que ese día, bueno, llevamos 200 sopas, 100 sándwiches, 100 arepas, con unos amigos en mi casa, que en mi casa es un apartamentico de 100 metros y una cocina chiquitica, 2 ollas de sopa, la gente amasando. Y cuando salimos, todos nos pasó eso, que pensábamos que íbamos a dar algo y cuando llegamos a la casa nos dimos cuenta que los que habíamos recibido todo éramos nosotros. Y fue como un shot de energía, porque yo cuando salí a la calle era gente de la calle, o sea, indigentes, o algunos no, algunos sí, pero hasta el más eh, desvalido, por decirlo de alguna manera, siempre era como, hola, ¿quieres tomar una sopa? Gracias, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Y eso imagínate 300 veces que alguien te diga eso en un día. Yo llegué a la casa, fue como, Me lo estás diciendo, estoy aquí que se me están parando los pelos. mira, Doc, te lo juro Imaginándomelo. que yo llegué a mi casa y mis amigos que estábamos ahí, porque al final sí lo hacíamos como un día de hallacas, como un día familiar, ¿no? De, bueno, unas cervecitas, vamos a compartir aquí haciendo esto. Y cuando llegamos a la casa fue como que, ¿qué pasó hoy? ¿Qué fue esto? Y todo fue como, no, no, ya va. Esto hay que hacerlo el próximo domingo. Y eso de ese 16 de diciembre pasó domingo a domingo. 24 de diciembre salimos, que creo que cayó domingo ese año, y 31 de diciembre salimos. Domingo, domingo, domingo. Y luego ese domingo, 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 que cada vez fue creciendo mucho más, muchas personas ya era, Diego, tu casa se quedó pequeña. Vamos a mi casa que queda en el Atillo, en Caracas, una casota, y eran 30 personas haciendo arepas, haciendo sopas. Y bueno, se transformó en un movimiento que fue creciendo cada vez más, iban entrando más ingresos y era como, ok, el tema ya de dar comida en las calles, hay muchas organizaciones civiles de chamos y de no haciendo lo mismo, ¿no? Repartiendo comida y quizás las personas se estaban ya acostumbrando a ese domingo a esperar y esperar por ese plato de comida. Y ahí fue cuando entendimos como que, ok, hay que hacer un cambio porque no estamos haciendo nada. Sí, un plato de comida, imagínate que tengas hambre y te traigan una sopa caliente y una arepa, ¿no? O sea, inimaginable ese momento. Pero claro, ¿qué va más allá? ¿No? Cuando te decía que me unía a primeros auxilios UCB, en ese momento de confrontación que empieza en 2017, eh, luego de la que pasa el disturbio y vuelve la calma, entre comillas, primeros auxilios también venía con una organización inmensa, 300 voluntarios médicos además, y éramos, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer jornadas de salud los fines de semana donde hacíamos la sopa para la comunidad, llevábamos ropa, pero ya no regalábamos la sopa, la vendíamos. ¿Pero por qué la vendíamos, Doc? Y te doy porque la gente puede decir, ah, pero esto se volvió capitalista. No, la gente tiene que aprender el valor de las cosas. El aporte era lo que tú quisieras dar. Pero ¿qué hacíamos con ese aporte? Por ejemplo, una vez fuimos al barrio del aeropuerto, si no me equivoco, en La Guaira. Ellos tienen una cancha y con todo lo recolectamos de la ropa y de la sopa, Acomodar a arreglamos la la cancha. cancha. Entonces, claro, la gente fue, bueno, y además que llevamos médicos con medicinas, con odontólogos que sacaron, bueno, no sé si sacaron caries, pero creo que limpiezas hicieron Claro. algunas cosas interesantes, por lo menos evaluaciones odontológicas. Entonces, claro, imagínate eso organizado por 5 personas comunes, uno en la organización de primeros auxilios, que eran puros chamos, nosotros que éramos 5 personas que estábamos siempre como dirigiendo ahí a la diferencia, y primeros auxilios USM de la Universidad de Santa María, que eran los voluntarios odontólogos que también se unieron en las manifestaciones a ayudar a la gente que caía, ¿no? en esta crisis y en esta confrontación social que hubo en el país en ese momento. De ahí nace la diferencia y esa transformación que hubo de luego a pasar a ayudar a una alcaldía por nuestra experiencia haciendo sopas, organizando comidas todos los fines de semana, a organizar ese plan de alimentación para 8.500 niños, donde yo sin experiencia en el área social, yo me iba en una moto, en un jeep, a petar más arriba, a conocer las escuelas, a conocer las profesoras, a conocer a los niños. Una experiencia increíble, Doc, de las experiencias más bonitas de mi vida, pero también de las más fuertes, ¿no? Conocer a esas mamás y mira, se me paran los pelos. Y que una mamá llegue y te dé un abrazo porque le estás dando un plato de comida completo a sus niños. Cabe destacar también aquí que había muchas organizaciones detrás aportando dinero porque obviamente requería mucho dinero ese tipo y esa logística que junto a la Alcaldía de Sucre y la Dirección de Deportes hacíamos posible, pero increíble, increíble y hasta ahí ya llegó el momento de emigrar y bueno, por aquí estamos.
Claro, ¿y qué es lo que te motiva a ti? Aparte de que ya mencionaste que acompañabas a tu mamá cuando estabas pequeño y de ahí te quedó esa, digamos, eso de querer impactar socialmente, pero ¿qué es lo que te motiva a seguir haciéndolo? Porque después allí nace Snack for Heroes, que ahorita durante el COVID no sé si todavía lo están haciendo, pero le está aportando comida a médicos, enfermeros, paramédicos allá en Venezuela. Y sé que si hablamos dentro de 2 años va a nacer otra iniciativa, pero ¿qué te motiva a ti a hacer todas estas cosas? Mira, Doc, me motiva, creo que, no sé si pueda sonar intenso porque, o romántico, pero yo creo que alguno de mis propósitos de la vida o que he aprendido que es ayudar. Me hace muy feliz, muy feliz. Ojo, lo aprendí con la experiencia de eso de quizás un día yo una sopita, un día empecé con mi mamá con una, no sé, una jornada deportiva con Caribe de Anzoátegui o con los Marinos de Oriente en aquella época a barrios, a que aprendiera a jugar básquet y me encantaba, ¿no? Y yo creo que esa fue esa chispita quizás en mis inicios como niño, pero yo creo que es la felicidad que puedes transmitir, porque es, algo, es como una serendipia, ¿no? Estás buscando algo y te encuentras con algo mucho más grande que nunca te imaginaste. Y yo creo que es eso, Doc. O sea, al final, eh, sí te cuento que cuando me vine, yo me vine con quizás con un pequeño conflicto con Venezuela, porque creo que lo di todo, ¿no? Di todo y no quiero sonar como egocéntrico, ¿no? Porque en verdad no es la idea, pero creo que me estaba dando más de lo que podía mentalmente. Creo que quizás es el tema de lo que te quiero decir. Y cuando me vine entré en un conflicto que no podía ver nada de Venezuela porque me hacía mal y me hacía daño y entré en un conflicto que me quería devolver o estaba triste porque como todo inmigrante, aquí muchos hemos estado así, arropaditos en la cama, llorando, extrañando tus seres queridos, extrañando quién eras, extrañando todo, ¿no? Hasta que fue un proceso de educación y de paz mental donde entendí bueno, que tenía que cerrar ese ciclo en el ciclo que me estaba afectando y entender que desde cualquier lugar también podía ayudar. Porque lo que me afectaba era que yo decía, desde aquí no puedo hacer nada, porque muchas de las cosas que hacía ya dependían quizás de mí o de esa, hey, hey, vamos. Y cuando me fui, todo como, además que muchos de los colaboradores también emigraron y todo bajó muchísimo y entré en ese conflicto de quiero ayudar, quiero hacer más y quizás a veces haciendo listening en redes sociales leí algunos casos y trataba de ayudar por ejemplo, te comento una historia muy bonita, Doc, en cuarentena, antes de hablar de Snacks for Heroes, y quizás, no sé si quieres hablar antes de mis proyectos actuales, porque pasó una etapa quizás también complicada, pero hubo una persona que escribió por Twitter, hola, hay cuarentena radical, no hay gasolina y necesito una bicicleta, comprarla, ¿alguien me puede ayudar? Y yo simplemente le hice un capture y dije, bueno, lo voy a poner en Haz la Diferencia para ver si alguien le quiere vender una bicicleta a esta señora. Resulta que me llama una amiga y me llama directo, Diego, hola, ¿cómo estás? Estoy hablando con mi mamá, tengo una bicicleta y se la queremos regalar al señor. Claro, Wow. cuando ella me dice esto, Doc, a mí se me paran los pelos de punta y yo llamo a mi mamá y le digo, mamá, mira que se me corta la voz, mamá, le conseguí la bicicleta al señor, llámalo tú, porque o sea, no sé cómo llamarlo desde aquí, no lo quiero llamar por WhatsApp porque es un señor mayor, y, y dile que le conseguimos la bicicleta. Y él le llama, hola, mira, soy la mamá de Diego, esta está llamando para decirte, claro, ya yo he hablado con él de que los iba a ayudar, te conseguí la bicicleta. Y dice, no, pero es que yo voy a ver uno hoy para comprarla en $100. Y dice, no, guárdese esos $100 porque mañana va usted a buscar la bicicleta en casa de una persona. Cuando mi amiga me manda una bicicleta, la bicicleta de estas, no sé, que sí, no sé ni qué marca porque no sé de eso, una bicicleta brutal. Y obviamente el señor, imagínate lo agradecido, el señor luego de eso ayudó a mi mamá en mil cosas de llevar algo, hay que buscarla al aeropuerto o no sé qué. Pero es realmente, y quizás lo hablamos fuera de aire, era el tema de cómo realmente entender que podemos ayudar con un tweet. A veces cuando reposteas eso de GoFundMe, no GoFundMe o algo sabemos así. si replicando eso, alguien que lo vea diga, oye, vale, $100, ping, 10, ping, y está alguien en Venezuela que con $10 hará algo y no sabes realmente el impacto que pueda tener una acción positiva tuya. Y por eso es que haz la diferencia, más allá de que no estemos tan activamente en Venezuela, está activamente incentivando a que personas hagan la diferencia.
que sabiendo que con una acción mínima puedes impactar positivamente a cualquier persona. Sí, que me doy cuenta que normalmente apoyan a una iniciativa. En este caso, actualmente cuando estamos grabando esto en marzo del 2021, están apoyando una iniciativa que apoya a otras escuelas en el Zulia a obtener, a los profesores tener internet. O sea, que van cambiando de manera que puedan Sí, apoyar ustedes en diferentes ciudades y a diferentes áreas en claro, Venezuela, ¿no? claro, Doc, porque al final ese Instagram tiene 12.000 personas. Entonces yo digo, si yo no puedo estar en algo tan presencial o dando mi tiempo en este momento, porque estoy en otros proyectos, puedo darle ese impulso a través de esos 12.000 personas que no pasa nada. Diego, Sí. ¿puedes publicar esto? Claro que sí, porque al final Claro, que ese así como Instagram ya yo conozcan actualmente, esa iniciativa y decidan aportar en ese momento. totalmente, totalmente. ¿Y cómo crees tú que nosotros como ciudadano común, porque la única forma, para serte sincero, que yo he encontrado de poder ayudar en Venezuela es a través de otras organizaciones o a través de otros proyectos que tienen amigos, que ahora vi este que tú tienes a través de Haz la Diferencia, pero ¿cómo crees tú que nosotros podemos ser un poco más emprendedores sociales y poder organizarnos para poder ayudar? Porque algunas veces me siento un poco flojo diciendo que voy a dar un poco de dinero, porque es la forma Claro, más fácil. Pero ¿cómo crees tú que sí. nosotros como ciudadanos comunes podemos aportar un poco más? Esa pregunta que haces es importante, Doc, porque al final quizás tú dices, es poco flojo dar dinero, pero hay otros que dicen, no quiero dar dinero porque no estoy viendo qué está pasando. Y yo creo que en ese caso, por ejemplo, yo o muchos de los que estaban haciendo esto hacían esa diferencia de que a mí me mandaban tanto, yo mandaba la factura, hola Pedro, estaba así, estoy aquí, mira lo que estoy haciendo con tu dinero, Comprando. comprando Ujú. las cosas, te mando la factura si quieres, no hay problema, Diego. Yo creo que impactar positivamente empieza desde lo que te comentaba hace rato, desde compartir ese GoFundMe, desde saber quiénes están ayudando. Yo sigo mucho no sé si conoces a Manuel Conecta, arroba Manuel Sí, Conecta, es un que maracucho. es un Y maracucho, ajá. yo cada vez que veo esos videos, brother, es como, o sea, respiro profundo y a veces lo reposteo ahí en Es la Diferencia porque es muy heavy, man. O sea, al Sí, final, eh, yo, en particularmente a la gente que quiere ayudar, yo veo personas como Manuel Conecta, veo personas, hay muchas personas, Raciel, que también está en Caracas, que hace este tipo de cosas, que va él personalmente y le llena la nevera a personas. Yo lo veo por ahí porque al final quizás Raciel o Manuel te puede contestar, que no los conozco personalmente y me encantaría, pero quizás sí te pueden decir un WhatsApp, hola Pedro, Juan, estos 100 van con esto, es esto lo que hice, o este es el impacto que hice, o esto es lo que compré. Estoy muy seguro que ellos trabajan así con esos aportes y de resto, mira, yo siempre decía, cuando estábamos activamente allá, que hacer la diferencia en Venezuela, si está estando en Venezuela, tú puedes agarrar eso. 10 arepitas, quesito, jamón, te montas en tu carro. Hola, señor, ¿quieres una arepa? ¿Quieres un juguito? Y no sabes el agradecimiento que te va a dar esa persona, sea indigente o persona que vive en la calle o no. Porque ese trabajador que estaba riendo y vas y tú le llevas una arepita caliente con un juguito, te lo va a agradecer infinitamente. claro. ¿Cómo sabes tú cuando en algún momento uno de estos proyectos ya es momento de decir, ok, ya hasta aquí pude aportar, ya hasta aquí este proyecto dio lo que tenía que dar? ¿Cómo te das cuenta tú de todos los que has emprendido socialmente? Creo que no me he dado cuenta, Doc. No lo he aprendido todavía. No, O sea, porque al final, mira, yo hablarte de Adopta un libro, por ejemplo, Adopta un libro sí está muy parado hace tiempo, pero yo no lo quiero dejar morir. O sea, yo al final, eso soy yo el que publico y al final publico a veces frases de libros para que la gente le dé like, comparta, etcétera, pero no he aprendido en esos temas sociales a soltar. O sea, por ejemplo, yo decir, mire, yo a veces pensé aquí y decía, bueno, ¿qué hago para posicionarme también en España mientras, ¿sabes? Estaba en esa época de buscar empleo? Digo, bueno, ¿será que agarro ese Instagram, es la diferencia que tiene 12.000 personas y me cambio el nombre y empiezo por ahí a que tengo más personas que me sigan y hablo de quizás de hacer la diferencia o hablo de cómo emigrar y no morir en el intento, etcétera? Y al final digo, no, yo no puedo dejar morir eso. O sea, eso está ahí y es como si, porque no es mío. Eso es lo que pasa. Adopta un libro no es mío. Adopta un libro es de todas las personas que han participado ahí. Haz la diferencia, no es mío. Haz la diferencia de todas las personas que lo hicieron posible. Porque sí, yo el primer día puse algo y algunos días, bueno, y mi trabajo y mi tiempo también. Pero ya luego fueron muchas personas haciendo posible esto. Gente en Estados Unidos que ni siquiera era venezolana y no era la CIA ni nada de esto tampoco.
sino americanos que quizás se veían o conectaban con lo que hacíamos nosotros y decía, Diego, ¿cuánto necesitan? O ¿qué cajas les enviamos? ¿Qué medicamentos son los que hacen falta? Y eso en mi casa, ¡pum! Llegaba una medicina, ya no pasa nada, esto ya no está pasando actualmente, pero, pero un momento que sí, mucha gente nos estaba ayudando, mucha gente colaboraba y de verdad que fue y ha sido una experiencia muy bonita. Claro, creo que lo más importante es lo que mencionas allí, que ya esos proyectos no son solo Diego, sino que tienen vida propia y es muy difícil de dejarlos morir. Ahora quiero conocer un poco más al Diego emprendedor. Creo que me llamó mucho la atención es que trabajas en el mundo de las mascotas, eres cofundador y empresario, dueño de Pets and Brands, una empresa española que se encarga de hacer consultoría en el área del sector de animales. Eso me llamó muchísimo la atención. No sabía que este tipo de cosas existían y cómo entraste en este mundo luego de haber pasado por digamos, otro tipo de emprendimientos y pasas al mundo de las mascotas. Bueno, Doc, no sé si me permites contarte qué pasó antes del mundo de las mascotas, Claro, porque es la historia del emigrante, ¿no? Y la experiencia yo creo que puede ayudar a otras personas también que están pasando y han pasado por esto, además de reconocernos, ¿no? Mire, yo me vine, como te decía, mi último trabajo había sido ser country manager en Taxi y yo venía con la esperanza, en España hay muchas startups y sobre todo muchas de movilidad y sobre todo en Europa en general. Y yo cuando me vine dije, nada, yo voy a meter currículum en Uber, Cabify, en Globo, Deliveroo, Uber Eats, los monopatines, que hay cientos de marcas. Y ese proceso fue complicado. Primero porque en principio no tenía papeles. Yo me vine como asilado político. Y, y bueno, ese proceso fue complicado hasta llegar a ya tener mis papeles ya o de permiso de trabajo. Pero en ese proceso que yo estaba buscando, ya teniendo los papeles, era ok, Cabify, Globo, Deliveroo, papeles, 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 y no pasaba nada, ¿no? Porque además hay mucha competencia aquí. Yo competía, por ejemplo, decir un nombre, yo venía así de country manager y taxi, pero está compitiendo con uno que venía de Uber Alemania, ¿sabes? Entonces, ese proceso fue complicado hasta el punto que los ahorros, yo no traje muchos ahorros, para decir mejor dicho que casi que cero. Fui muy ayudado por mi familia y, y bueno, cuando yo digo, bueno, el tema de Uber, digo, bueno, yo creo que no voy a poder trabajar en Uber, voy a tener que trabajar en Uber Eats, pero con mi moto, ¿no? Ese proceso fue complicado para mí. Yo tuve que trabajar mucho el ego, Doc, en verdad, y lo admito. Yo un par de veces, par de veces, ¿qué pasa? Mi cuenta era alquilada, porque mi cuenta, yo no tenía papeles en ese momento y obviamente no sale mi cara cuando yo voy a buscar el pedido, pero un par de veces tuve que llevar a personas conocidas de Caracas, que sabían quién era yo, etcétera. Entonces yo estaba con ese mundillo de quién era yo, quién era yo, quién era yo, quién estaba perdido, tenía como una crisis de identidad, ¿no? Y yo cuando fui y les entregaba eso, y era con mi casco cerrado y era toma, firma aquí y chao, hasta que luego de esa experiencia trabajé como camarero. Ya como camarero obviamente era mucho más público. Además que empecé trabajando en un restaurante venezolano, entre comillas, sushi venezolano, de unos amigos. Y ahí empezó el reto de cómo... Claro, la gente me veía y pensaba que era el dueño, que era lo cómico. Y ahora me dice, Diego, ¿qué montaste esto? Claro, me veían ya emprendedor y yo, no, yo soy aquí camarero. O eres el gerente. No, soy camarero. Luego tuve la oportunidad de trabajar en Goico Grill, que es una empresa súper exitosa en España, de venezolanos acá. Y bueno, yo cuando entré me puse un deadline, ¿no? Dije, bueno, si en 6 meses, ya venía de 6 meses o 9 meses trabajando entre Globo, Uber y el restaurante de sushi, yo digo, bueno, voy a poner un deadline. Si en 6 meses yo no salgo de aquí, me volteo mi cachucha y asumo que soy el mejor camarero o el mejor cocinero, ¿no? Pero eso en es ese, súper importante, eso que estás mencionando es súper importante, que no importa lo que total, estés haciendo, siempre tienes que tratar de ser el mejor con la totalmente. humildad Y posible. el aprendizaje ha ido impresionante porque al final yo estaba era tomando lo mejor. Yo era así, claro, yo sé de marketing, sé de operaciones, sé de cosas, y yo estaba era nutriendo cómo hacen esto aquí, por qué la atención al cliente que es clave, cómo se maneja la atención al cliente en España, qué le gusta a los españoles, qué no le gusta, porque era básicamente era, hola, ¿cómo estás? ¿Patatas finas o patatas rústicas? O sea, Ujú. era algo tan básico, pero yo obviamente así, así, Como una nutriéndome, esponja. como una esponja. A los 6 meses, o llegando a los 6 meses, yo estaba de camarero en este restaurante de hamburguesas y yo decido irme a cocina. Pues yo digo, bueno, ¿saben qué? A mí me gusta mucho la cocina
voy a pasar a cocina, el tiempo pasa más rápido, el rush es como más rápido todo, y además aprendo a cocinar las hamburguesas, que me gustaba mucho. Cuando yo acepto, Doc, porque esto yo lo aprendí mucho, y no sé, Doc, si tú estás en Clubhouse, Sí, ahí, pero ahí fue donde me encontré con ahí tu fue perfil, donde, que ok, he sacado ya varias personas. Con esta es la tercera persona que invito al podcast gracias a brutal. Clubhouse. Brutal, mira, he aprendido, y me gustaría que hablásemos por lo menos un par de minutos de Clubhouse. He aprendido muchísimo y sobre todo este tema de, porque quizás yo no lo tenía claro, pero cuando yo me acepté mi situación, por la cual estaba pasando, en el lugar en el que estaba, acepté que había aprendido sobre realmente valorar el trabajo en equipo, que quizás, sabes, por siempre ser súper emprendedor, eh, quizá lo había perdido. Cuando hablo súper era esa creencia propia mía, ¿no? Y quizás egocéntrica también. Aprendí a trabajar en equipo, que era que si el camarero uno no conectaba con el de la cocina, el que lavaba los platos, eso iba a ser un desastre. Entonces, aprendí el valor de trabajar en equipo, el valor del dinero, porque yo no ganaba lo que ganaba antes, sino era el sueldo de camarero, que sí, estaba bien en verdad para vivir en España, pero al final era mi 15 y último. Aprendí sobre el valor de, del trabajo como tal, que te duelen los pies de estar parados 10 horas, 8 horas caminando de aquí para allá sirviendo hamburguesas, que te duelen los brazos, aprender a ponerte 4 platos en un brazo, que para mí era inimaginable. Pero más allá de eso, cuando me acepté, Doc, y viene tu pregunta al por qué el sector de las mascotas. Yo tengo un gran amigo, uno de mis mejores amigos acá de España. Yo venía mucho antes a viajar, hasta 2014, viajaba en los diciembre a visitar a mis primos que están acá. Y bueno, conecté con un gran amigo de mi primo, que es su compadre, de hecho. Esta persona es padrino, él es español, es padrino, perdón, mi primo es padrino de su hija, de este español. Y él me escribe un día y me dice, Diego, él tiene una red de tiendas de mascotas, 9 tiendas, un e-commerce y 2 marcas de pienso, perrarina, croquetas, como le queramos llamar, para perros, ¿no? Era un negocio familiar y hace 3 años ya, creo, si no me equivoco, un player grandísimo acá le toca la puerta y le dice, hola, te quiero comprar porque me llama la atención tu producto, me encantan tus marcas que tienes propias de perrarina, como le llamamos nosotros los venezolanos. Y bueno, más allá de eso, bueno, vamos a comprar todo el negocio. Mi amigo pasó a esta empresa, a la transición de la venta y la integración de estas marcas a la red de tiendas de este player inmenso de retail. Y un momento me dice, Diego, ya renuncié, porque bueno, yo soy emprendedor, siempre toda la vida soy emprendedor, o siempre trabajé en el negocio de mi padre, y quiero emprender otra vez, y quiero hacerlo contigo. Yo, frío, estaba en mi día libre de trabajar en la hamburguesería, y yo le digo, ¿cuándo, cómo y dónde? Me dice, cuando quieras. Le digo, ok, vamos a ponernos una fecha. En principio queríamos hacer una marca de perrarina de una vez, ¿no? Y sobre la marcha, y bueno, hablando temas de costo, porque al final producir una marca, o crear y producir una marca requiere una inversión importante, dijimos, ok, ¿por qué no hacemos una mezcla de lo que hacemos ambas personas? Él tiene toda la experiencia de operaciones y marketing, retail del sector mascotas, y yo venía con un background de agencias, marketing, desarrollo de startups, etcétera, y lanzamos Pets and Brands, que es una consultora de marcas nicho para el sector mascotas, marketing digital, branding, desarrollo de aplicaciones, webs, toda mi experiencia que venía yo sumando conjunto a la experiencia de Jesse, que es mi compañero en este camino, de unir esas dos cosas y hacer algo importante. ¿Qué pasa? En ese camino también, desarrollando el business plan de esta consultora, dijimos, mira, aquí también conseguir clientes tampoco es tan fácil. Yo no conozco a nadie y tú vienes a un sector del retail, pero que al final también es muy receloso o es muy, no diría sectario, pero es un grupo pequeño al final del que está metido en el sector mascotas. ¿Por qué no hacemos algo como algo que nos posicione? Yo buscando hacer, por eso trabajamos desde el ejemplo. Y aquí empieza el tema de, ok, vamos a desarrollar una marca de pienso, de perrarina. ¿Qué le dicen pienso a la perrarina, Doc? De Ok. pienso o de croquetas. Bueno, busquemos inversión, si hace falta, algún amigo que conozca. Al final hicimos posible la marca de pienso y trabajamos también con un proyecto que es una tienda, que es un cliente como tal, que se llama Petcrew, que es un e-commerce que ha crecido exponencialmente. Además que las dos cosas se abrieron en cuarentena o en principios de lo que se llamaría el cierre de esta cuarentena radical, y ha sido importantísimo todo lo que hemos logrado hasta el momento.
trabajando, bueno, con las uñas desde la casa, porque claro, tenemos un almacén, pero en ese almacén también están las oficinas, entonces hay que cuidar mucho a las personas que trabajan ahí, entonces yo estoy desde casa, otros compañeros también. Entonces, bueno, ha sido una travesía muy cool y de aprendizaje constante, porque al final, claro, yo llego, como tú decías, ¿cómo llegan las mascotas? Sí, le decía a mi Sí. amigo, Jesse, yo necesito ir a pasear contigo a las tiendas y que me expliques todo. Entonces, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué es una buena alimentación para mascotas? ¿Por qué es importante leer la etiqueta de lo que le deja a tu perro detrás? Conocer mucho sobre Chewy en Estados Unidos, chewy.com, que es la Ujú. startup más importante en Estados Unidos de alimentación. Y bueno, un constante, videos YouTube, cuáles son las perrerinas o los piensos malos para tus perros, para tu gato. Y bueno, un compendio de cosas que me he tenido que masticar para al final poder vender lo que estoy haciendo, que es el sector mascotas. En Clubhouse he tenido la oportunidad de, ya desde, bueno, he hablado mucho de emprendimiento, algunas cosas divertidas también que han pasado por ahí, pero ya he tenido la oportunidad de empezar a hablar ya de mascotas y también como a entender cuáles son mis habilidades, ¿no? Porque quizás lo he hablado mucho en la oficina con el equipo, pero no lo he hablado con gente que sabe de mascotas. Y ese ha sido el reto que me he encontrado y que lo que creo o pienso y lo que me han dado el feedback he superado un poco porque al final he comprendido con veterinarios que son los especialistas en el área o dog groomers que son, no sé, que tienen mucha experiencia en el tema de peluquería canina, a entender y al final crear unas sinergias interesantes para poder hablar de las mascotas en Clubhouse particularmente. Luego ya de eso, quizás traerlo ya al mundo real y que yo pueda ser un ponente de esta área, que eso es lo que te digo que me permitió Clubhouse. Antes no había tenido la oportunidad de hablar de mascotas porque no es mi sector. Entonces he estado con mucho recelo de ser el yo, de ser el comunicativo de la empresa, de que hablo, tal, 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 porque al final he estado en constante aprendizaje, ya casi en 2 años que tenemos operación, en un constante aprendizaje para que luego yo pueda hablar y pueda hacer una referencia, que es lo que quisiera en algún momento, ser del sector mascotas en España y bueno, en las partes que podamos llegar. Claro que hacia allá te veo que vas porque me doy cuenta de que, al igual que yo, tratas de aprender siempre para después poder mostrarte como no mostrarte, sino una vez que ganes la experiencia, ya puedas hablar desde el que sabes lo que estás hablando y que has Totalmente. Mira, aprendido de expertos. a mí me encanta eso que dices. Al final es aprender y que lo que puedas hablar desde la humildad de tu poco o mucho aprendizaje. Para mí eso es clave, porque si no al final te conviertes en un vendehumos. Yo tengo una frase que coloco a veces por ahí que es always learning by doing. Yo voy aprendiendo haciendo. A mí mi socio me dice, Diego, hace falta algo en la web. Y yo sí, yo tenía una empresa de desarrollo web, pero yo era vendedor, yo no era técnico. Entonces, ok, YouTube, cómo hacer un WordPress o cómo hacer un plugin que haga esto. Y me meto todo el día, claro, quizás no optimizo tiempo, pero optimizo recursos. Que al también ser una empresa pequeña que está comenzando, al final es eso. Ya me tocó llevar las redes sociales por un momento también, que hasta hace mucho era community manager en mis inicios de emprendedor, ni siquiera emprendedor. Antes de tener la agencia, trabajé en, no sé, fui, por ejemplo, el primer empleado en Analyticon, que es una de las agencias más importantes de Venezuela de marketing. Y después en mi agencia me tocó llevar redes sociales también algunas veces. Entonces, aquí, luego de 15 años o 12 años de experiencia en redes sociales, bueno, 15 es mucho, yo tampoco soy tan viejo, llevar redes sociales de la empresa porque, bueno, el presupuesto había que ajustarlo, optimizarlo y, bueno, obviamente siempre aprendiendo, haciendo y aprendiendo muchísimo cada día porque al final a mí me gusta mucho aportar y por eso te digo que Clubhouse, y para los que no lo conocen, es una aplicación donde la gente va a aportar, a escuchar, a hablar sobre ideas interesantes o no, porque también hay gente que va a hablar lo que quiera, pero me ha ayudado mucho a reconectar, Doc, con esa persona que quizás pueda decir quién era. A mí no me gusta ese tema porque yo creo que uno nunca empieza de cero, eso es importante. Ujú. Uno empieza con el aprendizaje de tu vida. Siempre vas a aprender con todo el aprendizaje que tienes de tu vida. Pero me ha ayudado mucho a reconectar con eso de todos los contactos que había dejado en Venezuela, que había abandonado por ese recelo que tuve cuando me fui. La oportunidad que tú puedes estar en Clubhouse, para los que son venezolanos, y puedas hablar con Michael Melamed de tú a tú, con Luis Chatén, con una Dani Goico, que se ha convertido en una persona, Dani Goico, una de las fundadoras de Goico Grill, se ha convertido en una de las personas más admirables que tengo acá en España y que se ha forjado una relación amistosa entre varios ahí
y bueno, como muchos otros, por otro Connie, que es alguien de la música, de la radio en Venezuela. Mira, increíble. Y además de eso, de conectar con esta persona, esa conexión con querer yo aportar y que la gente que quizás me conocía de antes diga, ok, lo que va a decir Diego es importante, porque es lo que te decía de entrar yo aquí, estar en el sector de mascotas, es que no puedo ser relevante, entre comillas, porque no sé qué decir. O sea, había estado como en esa crisis de identidad también, de que, ok, Claro. ahora estoy en el sector mascotas, sí, estoy emprendiendo, es una startup, pero al final es mascotas. Y tengo que nicharme ahí porque ahí es mi contenido y ahí es mi público. Entonces, ese aprendizaje, ahora que estoy en Clubhouse, hablo de marketing, hablo de desarrollo de negocio, hablo de hay cosas de humor también que nunca había hecho en ningún lado y quizás han florecido en mí esa conexión con las personas ahí, además de hacer muchos amigos y grandes conexiones, como la tuya, por ejemplo. Sí, sí, eso me doy cuenta que Clubhouse, como toda red social, da para todo y es un momento, hay un episodio acá en el podcast que lo hice con Caro Piña, que la conocí también a través de Clubhouse y nos dedicamos a hablar un poquito ella es podcaster y hace también, está ahorita en Clubhouse y tiene algo que se llama la Escuela del Podcast, entonces combinamos en ese episodio para que otras personas que quieran tener un podcast puedan ir allá, aprendan y también aprendan un poquito de qué es Clubhouse y hacia dónde va. Totalmente, Así que si estás escuchando totalmente. este episodio, puedes ir allá y escuchar ese con Caro Piña. Y una de las cosas que me ha gustado de Clubhouse ha sido esa, que puedes conectar con personas y es en vivo. O sea, tú dices de una vez, wow, estoy escuchando a Diego, me gusta cómo habla, voy, lo busco en Instagram, veo que tiene este perfil, creo que es perfecto para que hablemos del podcast y por eso estás aquí. Así que es increíble todo lo que puedes hacer con una red social y allí en vivo. Así que esa está en las que voy a conquistar más adelante. Ahorita me estoy enfocando en YouTube, así que voy para allá. Buenísimo, Quisiera por allá te espero. preguntarte, sí, quisiera preguntarte, Diego, ¿cómo haces para dividir tu tiempo entre tantas cosas al momento? Esa es una de las cosas que siempre le quiero preguntarle a los emprendedores porque es algo que a mí personalmente me cuesta y sé que a las personas que nos están escuchando quizás me ven a mí y dicen, ok, oye, eres enfermero, estás haciendo el podcast, ¿cómo haces? Tengo mi método, pero quiero preguntarte a ti como emprendedor y como emprendedor social, ¿cómo haces para dividir tu tiempo? Y luego te reboto esa pregunta a ti, porque yo sueño con hacer un podcast. Mira, Doc, ser multitasking no es mi mayor mérito, realmente. Pero sí creo que es darle la vuelta de cómo conectas tu pasión con lo que haces. Yo, por ejemplo, en mis tiempos libres que estoy trabajando, sí, me conecto en Clubhouse, siempre estoy mucho en modo radio y en los momentos que no estoy en modo radio hablo, bueno, a veces cuando voy a comer o cuando estoy cocinando, me pongo a hablar, pero siempre buscándole la vuelta a cómo realmente conecto con mi negocio. A veces lo hago en un tono de humor, que estoy en alguna sala hablando, no sé, de emprendimiento o empiezo ya a hablar de mascotas y digo, ok, ¿quién está en España aquí? Y qué le da de comer a su perro. Y ahí entro como en ese tema de, bueno, y hablo un poco sobre el tema y al final he podido generar algunas ventas importantes a través de esas conexiones ahí. Pero sí, yo creo que ser multitasking es una virtud que hay que trabajar mucho si te apasiona o te gusta hacer muchas cosas a la vez, porque la distracción está a la vuelta de la esquina. Yo lo que sí, mi recomendación es que como tu distracción, porque quizás no es una distracción, yo estoy en Clubhouse realmente porque me apasiona conectar, me apasiona aportar, me apasiona generar contenido y conexiones con personas increíbles, es como realmente dar la vuelta a que conecte contigo. Fíjate, Doc, y también lo voy a conectar con el tema social. A mí me apasiona el tema social y mucha gente me preguntaba, ¿cómo conectas o tu tiempo entre la fundación, no sé qué, y la agencia? Claro, a mí cuando a mí me invitaban a un programa de radio, y ahí está todo el tema también de creación de valor compartido, a mí me invitaban a un programa de radio, ¿y qué es Adopta un Libro? Adopta un Libro es tal y tal y tal, pero nace de mi agencia, que es una agencia de marketing digital estratégico, que empezó en ideas sin recursos, con equipo, con una estrategia de posicionamiento, con una estrategia de PR, etcétera. Entonces, al final, yo creo que ahí conecto también quizás con lo que te decía, trabajar acá en el sector mascotas desde el ejemplo. Era como yo Claro, llegaba a un cliente en mi agencia, me preguntaban, ¿quién es tu cliente más grande? Y yo le respondía, mi cliente más grande es Adopta un Libro en aquel momento. Algo que nació sin recursos, y lo vuelvo y te lo repito, sin recursos, solamente con una idea, con un equipo talentoso, con una estrategia, se posicionó en los medios de comunicación como algo viral, que no solo duró una semana, sino que se mantuvo en el tiempo. Entonces, por eso es cómo realmente das la vuelta
a esas conexiones. Y me pasaba también en Easy Taxi. Nos invitaban a hablar de Easy Taxi o de haz la diferencia. Y yo daba también el tema de, ok, por aquí me voy también por aquí para conectar con las personas. En Easy Taxi lanzamos algo súper disruptivo que lo empezamos en Venezuela que se llama ahorita se me olvidó, pero creo que era el bibliómetro, algo así, si no recuerdo, que era Adopta un libro unido a Easy Taxi. Entonces era como yo unía Adopta un libro a la empresa en la que estaba actualmente y hacía esas conexiones de mis pasiones, el tema de la movilidad que me estaba llevando en ese momento y mi pasión en ese momento que era Adopta un libro y cómo conectaba. Haz la diferencia, el punto de recolección era en Easy Taxi. Entonces Claro. siempre trataba de conectar esas cosas y al final As- era la suma de conexiones o de mis pasiones conectadas en cómo genero valor económico de algún lado. Claro, claro, no, es una buena idea y lo voy a tomar en cuenta para poder hacer, unir esas cosas, porque eso siento lo que algunas veces tengo que dedicarle bastante tiempo a algo para después pasar al siguiente, pero hay que tratar algunas veces de conectar todas las cosas y encontrar valor y aportar valor en cada una de ellas. Quisiera preguntarte ahora si tienes durante todo este recorrido que hemos estado haciendo algún libro, alguna frase o alguna persona que cuando mencionabas a tu mamá anteriormente, pero no sé si quieres reforzar eso de que al momento en el que te encontraste con eso fue algo que te cambió la vida. Mira, si me vas a poner a hablar de mi mamá, esto va a parecer un programa de Shirley Barnaghi en Venezuela. Pero mira, yo creo que hay un momento que a mí me cambió la vida, Doc, y lo decía en estos días también. No sé en cómo me lo cambió, pero fue algo que me generó como un cortocircuito y yo creo que eso hizo que cambiara muchas cosas en mi vida. Mira, te voy a contar, y tiene que ver con este tema de la detención en Venezuela. Cuando yo estaba en Fuerte Tiuna, a mí me llevaron detenido a Fuerte Tiuna, ese viernes por la noche, a mí me llevaron, me agarraron a las 6 de la tarde, le había dicho a mi mamá hace media hora que tranquila, que nos veíamos ahorita, y después desaparezco. Gracias a Dios una amiga logró ver cuando me llevaron y bueno, se comunicaron directamente con mi mamá. Cuando yo estoy en esa moto, para contar desde ese inicio, que a mí me montan en la moto típica foto que voy detrás con un guardia aquí, un guardia al frente, yo lo primero que digo es, ¿qué le estoy haciendo a mi mamá? Porque yo soy hijo único y yo vivía solo con mi mamá. Yo era, ¿qué le estoy haciendo a mi mamá en ese momento? ¿No? Cuando me voy, bueno, que ya pase, me llama a Fertiuna, una amiga logra que su papá era amigo de un coronel retirado, bla, bla, bla. Llegan a Fertiuna bueno, ¿cómo le dimos en venezolano? Por carambola, pueden entrar a ese lugar donde estaba. Y yo, mientras estaba, mira, así, esposado, con los brazos hacia atrás y tirado en el piso, yo escucho a mi mamá gritar mi nombre, ¿no? Y, y eso para mí generó un cortocircuito súper heavy. Además que, bueno, por ese coronel que llegó pude salir, como que a que mi mamá me viera. Bueno, imagínate la historia de que tu mamá, su hijo único, eh, ambos, todo lo que tenemos para ambos, veamos esa novela en ese momento. Y este coronel le dice a mi mamá, no, a tu hijo en su cara, además, a tu hijo estuvo a punto de darle un pepazo por la espalda, porque estaba huyendo. Claro, cuando yo veo que la guardia viene hacia mí, yo estoy en mi moto, salgo, ¿sabes? Disparado en mi moto y ellos me logran tumbar a toda velocidad, con una patada en mi moto que me tumba, obviamente. Eso me causó Ujú. 15. Pero imagínate yo en la cara de mi mamá en ese momento, yo esposado, bueno, además que mi mamá al verme salir esposado, eso causó un choque emocional en mí, pero creo que también fue cuando salí esa energía que fue, bueno, primero no me voy a ir a dejar a mi mamá. Al final sí tengo que aceptar que tengo mamitis aguda, pero era ese refuerzo de nadie va a poder opacar mi luz propia, porque yo con eso, con las herramientas que pueda tener, voy a hacer todo lo posible por salir adelante. Y eso fue lo que hice y gracias a Dios creo que hizo que creciera mucho más esa experiencia, porque si fue, luego de esa experiencia fue de mis mejores años en Venezuela, porque fui muy emprendedor y tuve la posibilidad de ser parte de muchos proyectos a mi corta edad, que tenía, no sé, 26 años y formaba parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela, formaba parte de, bueno, de muchos eventos que me invitaban a contar mi historia de cómo emprendía a mi edad en universidades, colegios, empresas. Y eso fue como un rush de energía constante, que era, Diego, puedes ir al colegio, no sé, hablar de niños de preescolar. ¿Qué iba a decirle yo a unos niños de preescolar? Pero al final yo decía,
quiero ir, porque yo además voy a buscar la manera que ellos entiendan lo que les quiero decir. claro, Entonces, eso fue una de las experiencias más complicadas y yo creo que cambiaron mi vida, Doc. Bueno, el emigrar, obviamente, como a todos, pero yo creo que ese choque de ese tema de la detención en Venezuela causó un impacto importante en mi cabeza, porque reconozco también que eso afectó con la suma de la experiencia de primeros auxilios UCB, el tema con Petare, ahí fue donde entró ese tema psicológico que no pude controlar y me ganó en ese momento la partida, pero que al final fueron experiencias que me hacen ser lo que soy ahora. Y bueno, y tratar de ser además cada vez mejor. Porque a mí cuando yo estaba allá, que me decían, Diego, ¿te vas a ir? O no, Diego no se va porque él va a ser el último en apagar la luz. Yo como que me traje ese peso encima de ser esa persona en mi familia o entre mis amigos que no, Diego, yo, es que, Doc, mira, imagínate, a mí me da a veces pena porque al final eso, uno era eso en ese momento y aprendí que la gente cambia. Pero una de mis charlas se llamaba Me quedo en Venezuela porque hago lo que me gusta. Pero quizás eso que me gusta se transformó en esa cucharada de, como no de mi propia medicina, sino quizás un poco de veneno, no sé si veneno sea la palabra, pero eso que me gustaba fue lo que me afectó un poco más porque le di todo. Y bueno, también fue lo que me dijo Diego, necesitas salir desconectar, y despejar la mente porque te está afectando. Ya yo estaba, que en esos momentos me fumaba 2 cajas de cigarros al día, cosa que yo no hacía nunca. Fumaba de vez en cuando socialmente, pero ya era un tema de eso. Lloraba, no quería salir, no quería hacer nada y ahí fue el momento que decidí emigrar. Y yo creo que esos 2 momentos en mi vida han sido clave. El emigrar y bueno, el tema de Venezuela que me enseñó, Venezuela no, de la adversidad inducida por unas personas que me enseñó a lo que vale realmente uno. Hay una frase que me gusta mucho, que la puse de hecho en una última publicación estos días en Haz la Diferencia, que no se trata de una mejor Venezuela, se trata de mejores venezolanos. Y eso es lo que debemos ser tanto adentro como fuera. sí, eso es una de las cosas que me he dado cuenta que cada vez que converso con una persona acá en el podcast, me doy cuenta de que nosotros vamos a hacer, una vez que ya todo acá, allá en Venezuela termine de caer, los que vamos a hacer esa diferencia cuando volvamos por todo esto que estamos aprendiendo en otros países, por la resiliencia, por todo este aprendizaje de tantos años que estamos teniendo con otras culturas, somos los que vamos a poder ver otra vez a Venezuela a algo mejor de lo que era antes. Y ahora Seguramente ya que sí. en el 2018 te fuiste a España y te convertiste en un migrante exitoso, pero quiero escuchar de tus propias palabras qué es el éxito para ti. Bueno, Doc, primero decirte que el éxito es relativo, ¿no? Y te voy a decir que era para mí el éxito en Venezuela, cuando yo estaba allá, y que es para mí el éxito actualmente. Para mí el éxito en Venezuela era ser feliz. Para mí me preguntaban, ¿qué es el éxito? El éxito es ser feliz. Pero aprendí en la vida que para ser feliz también necesitas otras cosas, como por ejemplo estar bien con uno mismo, ser sostenible en el tiempo, que tus proyectos sean sostenibles en el tiempo, que tengas capacidad económica para ayudarte a ti y para ayudar a los que te rodean, a tu familia. El éxito es, para mí particularmente, el poder ayudar a otras personas desde pequeñas acciones. El éxito para mí es que la gente vea en ti un ejemplo a seguir desde cualquier rayito que tú des. Yo no soy un ejemplo a seguir para nada y no me considero exitoso completamente, pero sí yo creo que hay una frase por ahí también de creo que de María Teresa Calcuta que te dice que realmente si tú impactas a una persona, ya realmente haces el cambio, ¿no? Y yo creo que eso es lo que yo busco en la vida. Al final, como te decía, la historia de la bicicleta del Señor, o esa medicina que alguien buscaba y se la conseguí, esa sopa que le di a una persona un domingo, eh, esa persona que me ve en club y me dice, gracias por el libro que me recomendaste porque lo voy a usar para mi vida. Ayer recomendaba a alguien, y te digo esta experiencia porque en un room recomendé el libro Lean Startup, que lo que te ayuda es a cómo emprender rápidamente y al momento, ¿no? Haciendo un MVP, un mínimo producto viable, eh, y sobre la marcha ir haciendo los cambios necesarios para que tu emprendimiento sea lo que tú quieres que sea. Y alguien me escribió ahí directo, al momento dijo, Diego, ¿cómo se llama el libro? Tal, 1000 gracias. Luego de esas 1000 gracias lanzó una story, hoy hablé con Diego, bla, 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 gracias por el libro. Y al final tú dices, eso es lo que a mí me hace o me hace sentir exitoso. Que alguien Claro, diga, hoy Diego me dijo algo interesante. Eso es lo que a mí me hace feliz.
Bueno, increíble escuchar estas palabras de ti y comparto mucho lo que dices porque es justo lo que he buscado con el podcast y poco a poco lo he ido consiguiendo porque no era algo que no tenía, digamos, dentro de mí o lo tenía pero no lo había encontrado y ya me doy cuenta, así que comparto el sentimiento contigo y te doy las gracias por esta conversación que estuvo súper buena y aprendí muchísimo de ti y sé que los que nos están escuchando también. Así que gracias, Gracias a Diego. ti, Doc. Mucho éxito y sé que nos vamos a encontrar en unos años y ya hablaremos de otros emprendimientos sociales porque sé que lo vas a seguir haciendo y voy aquí, pues bueno, súper contagiado a ver cómo puedo poner yo también mi granito de arena para ayudar a todos Seguro ahí que en sí, Venezuela. Doc. Y mira, ponerme la orden para todo el mundo. O sea, yo soy un libro abierto. Yo no soy un experto. Por ahí dicen que tengo un mar de profundidad, pero, perdón, un mar de distancia, pero Conocimiento. quizás un dedo de profundidad, ¿no? Pero quizás es muchas cosas. Entonces, en alguna cosa puedo ayudar a alguna persona y bueno, bienvenido a que me pregunten lo que sea, emigrar, emprender, mascotas, cualquier cosa. Éxito para Claro que tu sí. podcast, me encanta esto, me encanta esta iniciativa, me encanta que resalte la experiencia de lo que estamos afuera, tratando de dar lo mejor y saliendo adelante, que es lo importante. Esa es la idea y poco a poco se va construyendo. Así que gracias, ¿verdad? Este fue Diego Prada para Migrantes Exitosos. Nos vemos. Gracias.